Hola, hola. Espero estén bien. Vamos a ver hoy en física aplicada termodinámica. En esta unidad lo que vamos a ver es cómo, por ejemplo, enfría una ladera, cómo funciona un motor, por qué se derrite el hielo. Vamos a comprender mejor estos conceptos. Por ejemplo, yo sé que sabemos ya eh, qué condiciones se tienen que dar para que se derrita el hierro. Bueno, ahora vamos a comprender lo mejor. Bueno, entonces, en termodinámica vamos a estudiar con base a cuatro principios. El principio cero lleva al cero, ¿por qué? Porque se estableció después del primero. Este principio cero define el equilibrio térmico, concepto que ya manejamos desde el cursillo para calor. Vamos a tener el primer principio que se basa en la conservación de la energía. ¿No? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El segundo principio tenemos más de un enunciado. Uno lo hizo Clausius, ¿verdad? Y es el que vamos a estudiar nosotros. Quien habló del segundo principio y de las máquinas térmicas fue Carnot en sus inicios, ¿verdad? Clausius nos introduce al concepto de entropía que está relacionado con la dirección de cómo ocurren los procesos termodinámicos. El segundo principio que vamos a seguir estudiando básicamente habla de que la energía del universo es constante y la entropía del universo tiende a un valor máximo. O sea, va variando, va aumentando, pero establece un valor máximo. Y el tercer principio, que fue enunciado por Nernst, fija un límite de la temperatura termodinámica y de la entropía, que acá ya prácticamente nos está diciendo Clausius en el segundo principio. Termodinámica y nuestro entorno. Bueno, acá nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema y vamos a ver cómo están relacionados los recursos energéticos y los procesos, principios termodinámicos. El objetivo principal de la termodinámica es entender las interrelaciones entre los fenómenos mecánicos, térmicos y químicos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que relaciona la termodinámica y van a seguir estudiando. En esta materia lo van a hacer desde el punto de vista físico, pero después van a tener físico-química, donde ya van a tener una termodinámica encarada desde el punto de vista más químico. Igual nosotros vemos algunos conceptos que necesitamos. ¿Sí? Entonces, la termodinámica estudia los fenómenos relacionados con la transferencia de energía entre el sistema y su entorno. Por ejemplo, acá el sistema puede ser esta masa de hielo que está acá sobre estas rocas. Acá tenemos el sol, que es una fuente de energía, el entorno, este es el sistema, que es un sistema abierto, ¿sí? Entonces, la termodinámica es una ciencia que estudia el calor, el trabajo y la energía y los cambios que estos producen en el sistema. Es una ciencia macroscópica, ¿sí? ¿Por qué es macroscópica? Porque estudia las relaciones entre las diferentes propiedades de equilibrio de un sistema y los cambios de las propiedades, ¿sí? Cómo van cambiando esas propiedades. Bueno, algunos conceptos. ¿Qué va a ser sistema? Acá vemos que el sistema va a ser una porción que va a estar limitada por una frontera, ¿sí? Lo que rodea al sistema va a ser entorno y el resto podemos llamarlo universo. Este sistema tiene un volumen variable, puede variar, puede expandirse, también puede contraerse. Aquí, por ejemplo, tenemos tres distintos sistemas. Este primer sistema es un sistema que está abierto.
todo lo que no corresponde a la botella ya va a ser el entorno. El primer sistema no tiene tapa, el segundo tiene una tapa y fíjense que el tercer sistema tiene como una pared. ¿Sí? Entonces el primero es abierto, el segundo es cerrado. ¿Qué intercambio ocurre con el primero? Transferencia de calor y también de masa. El calor, por supuesto, es una energía. En el segundo tenemos un sistema cerrado, entonces solamente hay intercambio de energía. Y en el tercero está completamente aislado. Entonces no existe ningún intercambio. Bueno, fundamentos básicos que nosotros tenemos acá. Tenemos el entorno, tenemos esta línea roja que es la frontera y adentro tenemos el sistema. Entonces, podemos tener que va a estar separado por distintos límites y fronteras. Estas fronteras van a tener ciertas características que se clasifican en permeables, impermeables, adiabáticas y diatérmicas. Las permeables, por supuesto, permiten intercambio. ¿Sí? Las impermeables generalmente pueden permitir el intercambio de energía, a no ser que sea una adiabática también, ¿sí? Pero lo que no va a haber es intercambio de materia. Con seguridad no va a haber intercambio de materia. Acá tienen ejemplos. Acá, por ejemplo, esto está deshidratado, entonces perdió todo el agua. Esto se mantiene, entonces quiere decir que libera una porción de vapor, o sea, agua, pero absorbe también en la misma proporción. Y este último tenemos que solamente está absorbiendo agua, ¿verdad? Entonces tenemos que va creciendo en volumen. Un sistema impermeable, esto ya habíamos visto, tenemos una pared acá, ¿sí? Y esta pared no permite el paso de estas partículas, ¿sí? Bueno, las paredes diatérmicas, las fronteras diatérmicas son aquellas que permiten el paso del calor, hay una transferencia de energía. En cambio, las adiabáticas no, el estado inicial es igual al estado final. Tienen distintos sistemas: un vaso, una botella cerrada, un termo. Un termo es un sistema aislado, un termo es un calorímetro. En los dos primeros ejemplos que tienen transferencia aquí de energía. Acá hay transferencia de masa, acá no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos hasta ahora? Vimos el entorno, el sistema le llamamos S, que permite hacer. Si permite intercambio de materia, es permeable, es abierto. Si no, es lo opuesto. Es un sistema cerrado, es impermeable. Si permite cambio de volumen, van a tener una pared móvil, ¿sí? Se puede formar el sistema. Caso contrario, van a tener una pared rígida, ¿sí? Permite intercambio de calor. Si tienen intercambio de calor, va a ser una superficie diatérmica. Caso contrario, es una superficie adiabática. Bueno, las propiedades termodinámicas son propiedades macroscópicas, que son las que estudiamos nosotros. Está relacionado con la composición, volumen, presión, temperatura. ¿Sí? Las características medibles y son necesarias para caracterizar al sistema son estas tres más la temperatura. Algunas son intensivas, otras son extensivas. Bueno, acá vemos cuáles son las intensivas: temperatura, presión, densidad. Recuerden lo que eran intensivas, porque yo sé que ustedes saben, acá es a modo de recordación nomás. Las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia, y las extensivas dependen de la cantidad de materia. Las extensivas son aditivas, como la masa, el volumen. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema homogéneo?
cuando las propiedades macroscópicas son idénticas, cuando observamos. Acá, por ejemplo, vemos la masa de hielo, entonces tenemos un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque no tenemos que las propiedades macroscópicamente a la vista sean homogéneas, entonces entra en un grupo heterogéneo. Acá podemos tener un recipiente y tenemos distintas fases, ¿sí? Tenemos sal no disuelta, sal en agua y acá tenemos vapor. Suponiendo que acá abajo le damos calor, entonces esto va variando su temperatura, ¿sí? Entonces, un sistema heterogéneo puede tener distintos sistemas homogéneos y a la combinación de eso se le llama fases. Funciones de estado. Acá estamos en la montañita, en el punto más bajo y nos vamos acá arriba, ¿sí? Las funciones de estados van a depender solamente del estado inicial y final. No miramos cómo cambió. Por ejemplo, estamos hablando de la presión, de la temperatura, del volumen, sino que simplemente vemos un estado inicial y qué estado final tenemos. ¿Está? Esta ecuación de estado estuvimos estudiando la semana anterior y hicimos ejercicios. Entonces ven que es una relación que tiene unas magnitudes constantes como es el número de moles y esta constante de los gases ideales. Nosotros solamente vamos a trabajar con gases ideales. PV es igual a nRT. Esta ecuación predice el comportamiento a bajas presiones y altas temperaturas. Equilibrio. En termodinámica prácticamente hablamos solamente de equilibrio, de sistemas que son cuasi estáticos. Podemos tener un equilibrio térmico, podemos tener un equilibrio mecánico. ¿Cuándo hablamos de equilibrio térmico? Cuando la temperatura es constante. ¿Cuándo hablamos de equilibrio mecánico? Pues cuando no hay trabajo. Cuando no hay trabajo tenemos que las fuerzas están equilibradas, ¿sí? Y equilibrio material, no hay cambios globales en la composición del sistema, ni transferencia de materia. Trayectoria. Ahora vamos a hablar de la trayectoria cuando tenemos que las funciones de estado siguen un camino, cambian con el tiempo. Entonces, para algunos procesos nosotros vamos a necesitar saber el camino que sigue, por decirle, el gas. Para eso vamos a hacer gráficas y para cada temperatura vamos a tener una presión, vamos a tener un volumen. Entonces, vamos a necesitar ya de la geometría, por supuesto, siempre acompañados de la aritmética y el álgebra. Entonces, los tipos de procesos, ya habíamos visto, un proceso a temperatura constante se llama isotérmico, a presión constante, como era isobárico. A volumen constante es isocórico y el último es, si no hay transferencia de calor, no es calor constante. Si no hay transferencia de calor, era el ejemplo de la botella aislada del termo, entonces es un proceso adiabático. Podemos estudiar procesos reversibles que van a ser procesos ideales, cuasi estáticos. Casi siempre van a estar próximos al equilibrio, ¿sí? Van a estar próximos al equilibrio, pero vamos a también tener en realidad procesos irreversibles. Esto es lo que ocurre en la vida real, ya son más complejos. ¿Sí? En el caso de los reversibles, pues la partícula puede volver al estado anterior. En el irreversible va cambiando y si tenemos en un recipiente gases, por ejemplo. Entonces las partículas están en un instante en cierta posición, movemos eso y van a tomar posiciones aleatorias. Tratamos de conseguir que vuelva al mismo estado, colocando las partículas a la presión y a la temperatura inicial, pero ya no podemos tener la seguridad de que cada partícula ocupe la misma posición.
Bueno, un proceso isotérmico, como a nosotros nos interesa ahora saber la trayectoria, entonces tenemos que dibujar. Entonces vamos a ir analizando. Siempre vamos a tratar de dibujar en un diagrama PV, se le llama. ¿Por qué? Porque es la presión en función al volumen. Si tengo un proceso isotérmico, fíjense cómo va a ser la característica de la gráfica. Van a tener una curva, ¿sí? Asíntota al eje Y y al eje X, ¿sí? En este caso puede cambiar todo. Puede cambiar el volumen, el calor, el trabajo, todas pueden variar, ¿sí? Es un poquito complicado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros hablamos de un gas ideal y de la energía interna? Supongamos que salió de este punto, se va, después puede venir por otro camino y llega al mismo lugar. La energía interna para un gas ideal nosotros vamos a considerar, o sea, en el texto que utilizamos, que es el de Sears, para gases ideales la energía interna solamente es función de la temperatura. Entonces, si pasó una temperatura, se fue a otra, después volvió a la misma, no va a haber cambio en la energía interna. Entonces la energía interna va a ser cero, lo que nos va a dar que el calor va a ser igual al trabajo. La ley de Boyle ya vimos en la semana anterior que teníamos que a masa constante y temperatura constante el volumen es inversamente proporcional a la presión. Podemos tener un proceso isobárico, fíjense que seguimos teniendo el mismo diagrama, presión en función al volumen. Y ¿qué tenemos? Presión constante, entonces para cualquier volumen vamos a tener la misma presión. Entonces es una recta paralela al eje X, paralela al eje del volumen, ¿sí? En el caso de que querramos calcular la variación de la energía interna, vamos a tener que esta variación de la energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Como hallan el trabajo, hallan por esta expresión que está acá. Ahora vamos a ver la ley de Charles, que siempre que tengamos sustancia constante y presión constante, vamos a tener que el volumen era directamente proporcional a la temperatura, expresión que tienen aquí, ¿sí? Y vamos a ver el diagrama de presión en función al volumen cuando tenemos un proceso isocórico. Fíjense que el volumen siempre es el mismo, pero la presión va a cambiar. Para un mismo volumen, de alguna manera alteramos el sistema que hace que la presión aumente. Si no hay volumen, por la ecuación de trabajo, fíjense que trabajo es igual a presión por cambio de volumen. Entonces, si no hay cambio de volumen, quiere decir que delta V es cero, lo que me da que el trabajo va a ser cero. Entonces, no va a haber trabajo porque el volumen es constante. Tienen que acordarse de memoria eso, ¿sí? Y ahí que voy a tener que la energía interna va a ser igual al calor. La ley de Gay-Lussac, la cantidad de masa constante, volumen constante. Entonces la presión es directamente proporcional a la temperatura. No se olviden. Entonces si yo quiero dibujar un diagrama de presión en función al volumen, acá cambia todo, ¿sí? Cambia la presión, cambia el volumen, ¿sí? Lo que cambia la temperatura. Pero, o sea, si solamente tengo acá una línea, la temperatura es constante. Pero podríamos tener diagramas que nos den, por ejemplo, que nos den otra temperatura. Si quiero, voy a tener una temperatura mayor, voy a tener una curva, pero así, más alejada. Si tengo una temperatura menor, voy a tener una curva más próxima al origen. O sea, esta es una temperatura menor, esta es una temperatura, vamos a decir, intermedia, y la de arriba va a ser una temperatura mayor, ¿sí? Una temperatura mayor. Pero tengo todas curvas. Entonces, cuando nosotros nos movemos sobre una asíntota,
¿qué vamos a tener? Acá yo me puedo ir para abajo y acá yo lo que con seguridad voy a tener temperatura constante, una temperatura mayor que la de la línea azul. Podemos marcar un punto, por ejemplo, acá. Entonces voy a tener un volumen 1. Y acá voy a tener una presión 1. En la misma temperatura voy a tener un volumen 2. Pero, ¿qué va a pasar con la presión? Presión 2. Va a ser menor. Entonces acá tenemos que baja la presión, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el volumen? Aumentó. Entonces para mayor volumen tengo menor presión en un proceso adiabático, ¿sí? Bueno, vamos a ver la ley cero de la termodinámica, que ya tenemos más que estudiada, ¿sí? Por eso estamos acá ya en la carrera, porque ya vieron esto en el cursillo. Tienen un cuerpo A, un cuerpo B, que están cada uno aislados. Si estos cuerpos están en equilibrio con este cuerpo C, quiere decir que están en equilibrio entre sí. Entonces todos tienen la misma temperatura. Es un sistema equilibrado, por eso se representa con el mismo color. Bueno, calor, acá tienen, es como un material de lectura y presentación, ya tienen todo en una vez. Entonces, el calor a qué es igual, es M, calor específico por variación de temperatura. Acá es calor específico a volumen constante, eso tiene que ser V minúscula, ¿sí? MC delta T, ¿sí? Es MC, calor, es igual a MC delta T. Como se habla de volumen constante, tendría que ser V minúscula. Y la delta T ya saben que es una resta de temperaturas. Las unidades de medidas del calor, no se olviden, y esta relación que pueden utilizar en los problemas. Esta es una manera de cómo se determina el calor específico en un laboratorio. El día de mañana, cuando tengamos un laboratorio en la Facultad de Ciencias Agrarias, vamos a poder hacer. Esto es bastante sencillo, no se requieren de instrumentos muy caros y sale bastante bien. Entonces tienen un calorímetro que está aislado, calientan plomo, acá tienen agua en un recipiente aislado, y ¿qué hacen? Estas pelotitas de plomo meten acá, rápido, rapidísimo, abren la tapa, tiran las pelotitas y van a tener esta situación C, donde las pelotitas transfieren energía al agua. Esto llega a un punto de equilibrio, y cuando deja de variar la temperatura aquí en el termómetro, entonces estamos seguros que alcanzamos el equilibrio térmico. Es una manera de determinar el calor específico. ¿Se acuerdan del calor específico de fusión? Para el hielo es 80 cal, ¿sí? Acá, esta es la cantidad de calor necesaria, porque si no me iba a faltar la unidad de medida. ¿Sí? La capacidad calorífica del hielo es 0,5. El calor de vaporización es 540 calorías para 1 gramo de agua, ¿sí? Y la capacidad calorífica, que no es lo mismo que el calor de vaporización, ¿sí? Que es L. Entonces es 1 gramo sobre grados, una caloría sobre grados Celsius. Una caloría sobre gramos grados Celsius. Perdón. Y si hablamos de L, acá por ejemplo, L a qué va a ser igual. Va a ser 80 cal sobre gramos. ¿Se acuerdan, verdad? Y acá, esto es 540 calorías sobre gramos. Bueno, el concepto de trabajo. ¿Trabajo qué es? Acá
tienen una diferencial trabajo que no puedo dejar de ponerles. En realidad, ustedes se acuerdan del concepto de trabajo, así podrían representar por la letra T o por la letra T o por la W de trabajo en inglés, que es igual a fuerza por desplazamiento, ¿sí? Por desplazamiento, así generalmente ya tomábamos simplemente el módulo de la fuerza, el módulo del desplazamiento y veíamos el ángulo que se formaba entre la fuerza y el desplazamiento. Acá representa lo mismo, pero con una matemática un poquito más complicada, que es de la diferencial para poder determinar el trabajo por integrales. Acá ven que el trabajo, ¿sí? El trabajo acá tienen sobre esta curva y puede ser cualquier cosa. Entonces, como es o sea, no es como el ejemplo de aquí de la personita que está arrastrando y que puedo decir, bueno, la fuerza forma un ángulo con el desplazamiento que está acá, delta R, y que el módulo de delta R es D. Y tendríamos el ángulo ahí. No. Y que, bueno, decir que el trabajo va a ser igual a esto. No es tan sencillo, ¿sí? Es similar, pero no es tan sencillo. Tenemos que pasar a una integral, ¿sí? Tenemos que pasar a una integral. Y tenemos la fuerza por la diferencial distancia. Y el trabajo es el área bajo la curva, porque es la definición de las integrales. De la integral que más adelante van a ver en otra materia, en otra matemática. Creo que en la matemática 1 que dan no ven. Bueno, trabajo. Para nuestro caso, bueno, trabajo es fuerza por distancia. Nosotros vamos a tomar en una dirección nomás, una componente del trabajo. No me quiero complicar con el tema de la matemática. Entonces, si tengo fuerza en X, pues la distancia que me interesa es la distancia X. Se tienen que acordar un poquito del concepto de presión. Presión a qué era igual a fuerza sobre área. Y si yo quiero la fuerza, ¿qué tengo? Tengo presión por área. Esto es lo que tienen acá. Ahí. Eso es lo que tienen ahí. ¿Ok? Bueno. Y aquí es igual el área, dice. Fíjense que acá tienen el área. Bueno, vamos a acordarnos. Volumen es área de base por la altura. Entonces, el área de base le llama A nomás. Y a la altura le llama X. Y despeja de ahí A. Entonces, A me queda B sobre X. Y eso reemplaza acá. ¿Sí? Reemplaza aquí. ¿Está? Entonces, ¿qué me queda? Fuerza es igual, entonces en vez de, acá se corrió esto, en vez de fuerza, entonces pongo presión por área, en vez de área pongo volumen, no, perdón, estoy diciendo mal, en vez de X pongo acá, ¿sí? En vez de la X pongo acá. Bueno, ahí se complica otra vez un poco más porque como es una diferencial, no es tan directo que se puede hacer, ¿verdad? O sea, lo que tenemos es, por ejemplo, volumen es variable y en la medida que varía el volumen, varía esta distancia. Entonces digo, bueno, el área es constante, es igual a la diferencial volumen sobre la diferencial X. ¿Sí?
Y eso digo, bueno, presión externa va a ser entonces, o sea, fuerza X va a ser presión externa por diferencial V sobre diferencial X. Y esto sí ya ponemos acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el trabajo es igual a presión externa por diferencial volumen sobre diferencial X por diferencial X. Dx se va con dx y acá tengo el trabajo, el trabajo que hace el émbolo. Ay, me corrí. El trabajo que hace el émbolo es igual a presión por diferencial volumen. Bueno, este signo acá va a depender de los casos que tengamos. Puede ser positivo, puede ser negativo. Si el sistema está haciendo trabajo, vamos a analizar la situación. Acá, por ejemplo, tienen que la presión externa y la presión interna están en equilibrio, no pensamos tanto en fuerza, más bien pensamos en las presiones. Como las presiones son iguales, entonces está en equilibrio. Pero ¿qué pasa si aumenta la presión en el medio exterior y que este émbolo es esto que se desplaza? ¿Sí? Esto puede ser como una jeringa, entonces acá está el gas. Pero podemos pensar que este émbolo, ¿qué es? Es una latita de gaseosa que adentro tiene aire. Entonces el medio externo, la presión atmosférica comprime. Entonces esta variación de volumen que estoy marcando aquí es la que va a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el medio externo, el sistema, hizo trabajo sobre, el entorno hizo trabajo sobre el sistema. Entonces, como disminuye el volumen, tenemos el signo negativo. Ahora sí, si en vez de que se achique y vamos a tener un incremento, por ejemplo, o sea, que la presión interna sea mayor, si tengo que la presión interna es mayor, vamos a tener ¿qué cosa? Que el sistema va a hacer un trabajo positivo. La presión que va a hacer trabajo va a ser la presión interna. Entonces vamos a tener que el sistema realiza un trabajo positivo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. El diagrama PV. Fíjense que este diagrama me va a dar el trabajo y se obtiene por medio de una integral, y la definición de la integral es el área bajo la curva. Para esta curva que tienen aquí, tienen que hallar toda esta área. Toda esa área les va a dar el trabajo. Bueno, vamos a mirar aquí algo. ¿Qué pasa si tienen un sistema cerrado? Que van a ver en su libro en Sears. Si tienen un sistema cerrado, ahí tienen que hallar solamente el área de la parte cerrada en un diagrama PV. Y también quiero que lean del libro los caminos seguidos por el trabajo, ¿sí? Las distintas trayectorias y cómo va cambiando el trabajo, y cuando tengo mayor trabajo, cuando tengo menor trabajo. El trabajo depende de la trayectoria, no es como el estado. Calor y trabajo. Se incrementa la energía interna cuando un sistema realiza trabajo. Entonces, acá tenemos el medio externo realiza trabajo, estas aletas giran, entonces se va a calentar el agua que está acá. En ese caso, tenemos que se incrementa la energía interna.
También cuando se puede incrementar la energía interna, pues cuando se le proporciona calor. Los criterios que vamos a tener para los signos, fíjense que si el sistema crece, ¿sí? Entonces vamos a tener un trabajo positivo. Si el sistema se achica, vamos a tener un trabajo negativo. Ahora, si el sistema libera calor, vamos a tener un calor negativo. Si el sistema absorbe calor, ¿sí? Vamos a tener un calor positivo. El concepto de energía interna, bueno, la energía interna es la suma de todas las energías dentro de un sistema, ¿sí? La función de energía interna va a ser U. Lo que podemos medir es el cambio de energía interna, y el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Delta Q es el trabajo neto absorbido y delta W es el trabajo neto realizado sobre el sistema. Y por último, intercambio de energía. Trabajo, ¿qué es? Es la energía transferida por un vínculo mecánico. ¿Cuál era el vínculo mecánico aquí? Pues era esta masa que puede caer aquí. Tiene peso, tiene tensión, tiene peso, tiene tensión. Entonces tengo un movimiento así. Y de eso habla en este último punto. Bueno, y cuando hablamos de calor, pues calor, ¿qué es? Es la energía también transferida, pero por diferencia de temperatura. Ambos pueden provocar diferencia de temperatura, pero en el caso de trabajo tiene que haber un vínculo mecánico. ¿Está? Muchísimas gracias.